El 27 de mayo una gran bomba vino aquí entre la iglesia evangélica. Aquellos que dijeron que eran los que hablaban de la iglesia, los que seguían la palabra del Señor. Si usted lee las noticias, posiblemente se enteró, pero bueno, de acuerdo, había un reporte en el que dijeron que estaba por hay un reporte de la Convención del Sur Bautista en el cual a lo mejor usted vio las noticias, a lo mejor no, pero a lo mejor hasta vio el reporte. Lo que nos están dando aquí, la imagen que nos dan es realmente dolorosa, rompe el corazón. En este reporte nos está diciendo que muchas denominaciones evangélicas, en lo cual estaba contenido en ese reporte, nos enseña, pero décadas de fracaso, de fallas. Examina las acciones de muchos líderes religiosos dentro de esta congregación bautista y es un análisis realmente doloroso. Viene desde un punto administrativo. Nosotros no somos de ese lugar, pero mucha gente perdió su trabajo, otros posiblemente perderán su trabajo a causa de este reporte, pero lo que fue más horrífico para mí, no solamente la acción de poca gente que eran líderes de esas iglesias, es lo que estaba revelándose en ese reporte, lo que estaba pasando en estas iglesias. En muchos momentos puedo decir que estaba reflejando la exposición de otra crónica que se reflejó en el 2019, que estaba hablando con iglesias del bautistas, en el cual estaban hablando y era realmente doloroso. Por muchas décadas, muchos pastores de muchos niveles y así como líderes de la iglesia se pusieron se estaban envolviendo en inmoralidad sexual inimaginable. Había abuso sexual en niños, pedofílicos atacando pequeños. También había abuso de adolescentes. Había también inmoralidad sexual entre adultos. El abuso, los tiempos que estaban pasando desde heterosexual hasta en sentido homosexual. Estaba por todos lados alguna de este comportamiento y los pastores que tuvieron que ver con estos actos han sido condenados criminalmente, pero muchos otros pastores que simplemente dejaban una iglesia y se iban a otra buscando otras oportunidades para su inmoralidad en cada congregación nueva que ellos llegaban. Estas no eran unos casos simples o pocos, eran cientos. Yo posiblemente creería que miles de casos que se han documentado por pastores, por hombres que teóricamente estaban comprometidos a guiar a la gente del Señor. Nosotros no podemos decir que este es un problema solamente en la iglesia bautista, pero si usted ve en las noticias, usted va a ver escándalos de líderes y pastores que tienen que bajarse del púlpito y tienen que confesar adulterio, tienen que confesar pecado. Y había una mujer que explicó que estaba parte del adulterio, pero desde que ella tenía 16 años. La epidemia de la inmoralidad sexual en nuestra sociedad está por todos lados. No habla bien de la iglesia, pero dentro de la iglesia moderna, la sociedad moderna, es algo que está por todos lados. Pero la inmoralidad sexual dentro de la iglesia que encontramos en estos reportes es increíblemente dolorosa. Es un pecado terrible. No es algo que está alabando el nombre del Señor, pero más bien arrastrándolo en el lodo. Es
dejar heridas y cicatrices de la gente que está envuelta y de la iglesia misma. No nos sorprende que en el mundo secular mucha gente parece que no ha pasado nada. Para muchos de ellos han dicho que no creen lo que está pasando. Simplemente es un juego de poder. Los evangélicos quieren poder político y la otra gente parece que no creer lo que está escuchando. Y terriblemente y muy tristemente, y lo que está documentado en este momento, no puede decir uno como que, era un par de personas que estaban equivocadas o enfermas. No, usted no subestime el poder de la gente que está hablando del poder de Dios, el liderazgo. Y yo espero que usted, cuando usted lea, sepa de esto, que le dé una rabia santa. Lo que está documentado está equivocado. Las víctimas buscaron a esta gente como el ejemplo de Jesús y lo que les dieron en lugar son predadores que los dañaron. Es horrible, es un asco y es un pecado terrible, pero tristemente la naturaleza humana, como es, expone lo que hay dentro de nosotros y eso es parte del problema. Déjeme que le advierta que cuando lee usted algo de esta naturaleza, no tan rápidamente crea que es un problema que otros tienen. Yo tengo miedo que muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos pensar que podemos reaccionar como los fariseos, que él dijo una parábola en Lucas 18, del 9 al 12, y refirió también a esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba de manera diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo por todo lo que gano. Y cuando usted ve un episodio tras otro de la inmoralidad sexual dentro de una iglesia, nosotros podemos decir, gracias a Dios que no soy como ellos. Pero mi gran miedo es de que esta inmoralidad sexual puede penetrar nuestras vidas también. Yo le voy a decir que yo entiendo que mucha gente que está en estos reportes realmente no era gente que realmente era salva de verdad, como vemos en Hechos 9:29, que hay gente que dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Esto es Hechos 20:29. Y vemos que en el segundo de Timoteo 3:6, porque entre ellos están unos que se meten en las casas y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Estos son predadores que están buscando a quien atacar. También nosotros vemos en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y para aquellos que abusan niños, yo no puedo reconciliar cómo pueden ser algún día salvos o predicar que son salvos, porque la palabra de Jesús dice en Mateo 18:5-6, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor sería que se colgara al cuello una piedra del molino y de las que mueve el asno y que se ahogara en el profundo del mar. Yo sé que la gente que no cree puede ser responsable por cosas de esta naturaleza, pero nosotros no podamos pensar que es gente que nunca conoció al Señor y que pretendía conocerlo. Porque a nosotros no nos pasaría eso. Los hombres del Señor pueden tropezar. Cuando yo veo cosas de pastores que se han envuelto en inmoralidad sexual, a mí me da un terror, me da mucho miedo. Porque yo sé que si el mismo rey David, que era un hombre que imitaba el corazón del Señor, ¿quién soy yo? Siempre estoy fascinado por
esto que yo leí de la vida de David, de todo lo bueno que había hecho en el primero de Reyes 15, 4 al 5. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Uría. Excepto en el caso de Urías elitita, cuando él vio a la esposa de él y decidió que él quería satisfacer sus pasiones con ella, y en vez de que él lo descubrieran, él decidió que tendrían que asesinar al esposo de ella, a Urías. El miedo para mí, el miedo para cualquiera de nosotros, es que algún día nosotros podemos ser enfrentados, confrontados por alguien como un Nathan, que dijo en el segundo de Samuel 12:17. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Yo no quiero que esto nos pase, que me pase a mí, que le pase a usted. Me rompería el corazón leer de nuestra misma iglesia atrapada en el escándalo de una inmoralidad sexual. Así que como yo estaba buscando de lo que iba a hablar, me di cuenta que hace un par de años atrás yo hice una serie del libro de Colosenses y dije, regresaré a Colosenses. Y lo último que aprendí es de que había yo predicado en Colosenses del 1 al 4, y en números, el quinto de Colosenses hablaba de este acto, la inmoralidad sexual. Es un problema muy serio. Y no, más nos vale no decir, me da gusto que no soy yo, tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo oro para que ese corazón no solo diga, wow, me da gusto que yo no soy como esa gente, pero que le cause mirar a la persona en el espejo y darse cuenta, que usted se asegure que usted está siguiendo para el poder, por el medio del poder del Señor, su propio corazón. Esta no es un área gris en la vida de un cristiano. En el primero de Tesalonicenses dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen y que ignore la inmoralidad sexual. Eso es lo que está enfrente de nosotros en nuestros estudios del libro de Colosenses. Yo leí toda la sección, pero le voy a hablar de un par de lugares donde Pablo está hablando con claridad de este problema. Está escribiéndole a una iglesia que estaba bien, que era una iglesia sólida, pero el pastor viene a él y le da un reporte, y Pablo estaba motivado por cómo estaban caminando en fe, pero también supo que en algún momento alguien había tratado de afectar a la iglesia y engañarlos, y que algunos de ellos estaban teniendo problemas con sus deseos de la carne y lo que estaban siendo predicados. Así que viene Pablo y estaba motivado a que la gente viviera en su salvación. Y una vez más le decimos que en esos versículos que he leído le está hablando, dice: nosotros morimos a nuestro pecado cuando conocemos al Señor, y que nosotros venimos aquí, y así debe de impactar cómo vivimos. En las palabras aquí no son solamente para los líderes. Estas son las palabras para todos aquellos que las escuchan. Aquí de lo que estaba hablando es pelear es la pelea contra la muerte, pero yo le voy a leer los versículos que estamos estudiando esta mañana. Ahí regreso.
Ahí va. Por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvéis en otro tiempo como vivías en ellas. Y mi primer punto es realmente, está hablando de esta pelea. Si usted no tiene ninguna otra opción más que pelear. Y asimismo, y esto quiere decir con lo que está hablando, como nosotros estamos vivos en Jesús, estamos reunidos con Cristo. Y ahí mismo nos dice, considere los miembros de su cuerpo muertos. Cuando yo leo esto de la traducción que usualmente uso, no nos da una traducción tan sólida como lo que está diciéndonos Pablo, pero hay otra traducción que hace un gran trabajo cuando dice, pon a muerte todo lo que está terrenal en usted. Ponga a muerte, mate todo aquello que está dentro de su carne. Es una pelea de que tenemos nosotros, lo que queda a nosotros que es terrenal, todos los residuos de la carne que habitan en nosotros. Está pintando un contraste para que dice, muere esa vida que tenías antes de Cristo. Pero en la vida práctica sabe que vivir de esa realidad es más difícil. Siempre tenemos que morir todos los días a la carne. Somos criaturas nuevas en el Señor, pero aún así vivimos en estos cuerpos. Aún así nos atrapan el corazón, nos pueden distraer. El apóstol Pablo entendió totalmente las dificultades que enfrentamos en la carne. En Romanos 7, nosotros, este es algo muy familiar cuando estamos viendo de Romanos, en el cual habla de la inmoralidad sexual y cómo se vive en ella. En el Romanos 7, 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso lo practico así. Y si no lo quiero hacer, eso lo hago. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo que yo hacer el bien, hallo la ley del mal que está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es lo que tenemos dentro de este cuerpo. Si odiamos nuestro pecado y si tratamos de sobrellevar la tentación, nosotros podemos entender las palabras de Pablo. En un lado dice, en un lado lo odio, no quiero tener nada que ver con él, pero mi mente, lo que yo tenía antes, lo que yo conocía antes, me dice al oído, ¿me recuerdas? Ven, visítame. Nos divertimos bastante. Pablo dice que nosotros tenemos que matar esa conducta. Pablo nos dice, usted tiene que matar esos deseos de la carne que siguen peleando en contra de usted. Tú no puedes darte por vencido, no te puedes ceder. Y nunca va a haber algo en el que se ceda el fuego y la pelea. O usted mata la carne, o la carne va a destruir su testimonio mismo. Nosotros tenemos que pelear, no tenemos otra opción. Posiblemente vamos a tener acciones radicales para poder lidiar con esta inmoralidad sexual. Es una acción radical que posiblemente Jesús habló de ella en Mateo 18, 8 al 9, dice, y si tu mano o tu pie te ocasiona pecar, córtatelo y échalo de ti. Es mejor entrar a la vida
en la vida manco cojo que manteniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. Si tu ojo es de ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, que es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, al fuego. Él está hablando, quita esas acciones, las acciones que tú tienes que tomar para protegerte a ti mismo y a tu corazón. Algunos de ustedes la inmoralidad sexual posiblemente está más fuerte que usted y usted tiene que levantarse y pelear a muerte con ellos y tiene que tomar alguna acción radical. Posiblemente porque esto es tan dominante en la iglesia, usted tiene muchas opciones. Pero el Señor ya le ha dado todo lo que usted necesita, le ha dado un espíritu dentro de usted, le ha dado un espíritu que lo puede guiar. La sociedad todos los días le está tratando de contradecir lo que dice en contra de la sexualidad inmoral, de la inmoralidad. Pero uno puede decir, oh, esto no está tan mal. No, usted no crea esas verdades. Pero el Espíritu del Señor dice que usted tiene la iglesia, que usted tiene hermanos en el Señor, que le pueden ayudar cuando está débil. En esas cosas usted debe de confiar. Los hermanos y hermanas, si nosotros no tenemos cuidado, nosotros seremos esa persona o ese hombre o esa mujer que ha pecado. No importa si usted cree que se siente desanimado, que cree que va perdiendo la batalla, no se dé por vencido. De hecho, si usted ha perdido a veces la pelea y la carne ha sido más fuerte que usted, nunca. Siempre hay una promesa en la palabra del Señor que dice usted cuando tiene una tentación sexual, usted puede ganar porque el Señor le ha prometido que usted puede. Primero de Corintios 10:13, no ha sobrevivido a ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Déjeme que lo motive, que usted tiene que empezar a pelear, que si no está usted peleando, usted no va a vencer. Pero entienda con claridad que esta es una pelea a muerte. Esto no es solamente algo para mantenerlo en la esquina, sino esto es poderoso. Y cuando leemos lo que tenemos que matar, es difícil. Cuando estamos peleando una batalla que no tenemos opción, pero pelearlo. El enemigo está dentro de nosotros, es el segundo punto. Yo creo que con cuidado pasemos por esto, en el cual Pablo dice, considere los miembros de su cuerpo que sea la inmoralidad, la impureza, los deseos malos, la avaricia, lo cual lo lleva a la idolatría. Pablo nos está diciendo aquí lo que él quiere que nosotros acabemos, destruyamos, lo que tenemos que matar, eliminar. Y nos está hablando del pecado sexual en todas las cosas que nos llevan a ese mismo. La imagen que él pinta no es bonita, pero es claro que tiene cierto proceso. Está hablando de nuestra conducta primeramente y después nos lleva de dónde viene esa conducta. Nos dice vamos a pelear, vamos a ir por cada una de estas cosas. Dice que la inmoralidad, tienes que acabar con esa inmoralidad. La palabra que está usando aquí es pornía, que viene de esa palabra, pornografía, y la reconocemos, pero se refiere a cualquier tipo de actividad que se da lugar fuera del matrimonio. El Señor nos ha creado hombres y mujeres. El Señor creó el matrimonio. Y la inmoralidad y la relación sexual entre un hombre y una mujer, esa es un regalo del Señor. No, eso es para un regalo del matrimonio, de esa unión, pero cualquier otra actividad fuera del matrimonio simplemente es pecado.
Usted, si tiene una relación secreta, una fantasía, la pornografía o actividad sexual antes del matrimonio, fuera del matrimonio, todo esto lo lleva al pecado. La palabra del Señor es muy clara. La leí antes y la leí ahora. Esta es la voluntad del Señor, su santificación, de que se abstenga de inmoralidad sexual. Hay muchos comentarios acerca de esto, que cuando Pablo habló de estos problemas de la carne en Gálatas 5 o 6, lo primero que él menciona fue la inmoralidad. Y él dijo, ahora todas las obras de la carne son evidentes, las cuales son la inmoralidad, impureza y sensualidad. El pecado sexual es una ofensa al Señor. Y si nosotros lo permitimos en nuestra vida, ese se va a arraigar dentro de nosotros. Y si no tenemos cuidado, él va a crecer y dar fruto. Así que dijo Pablo, deja muerte la inmoralidad y el pecado que habita dentro de ti. Y si hay algo más fuera de un matrimonio, esposo y esposa, tenemos que eliminarlo. Lo mismo la impureza, cuando uno tiene unos pensamientos sucios, también tiene que eliminarlo. Y está hablando de las pasiones, que son esas pasiones que están dentro de nosotros, que resultan en muchos pensamientos impuros. Esa necesidad por una satisfacción que está fuera de lo que el Señor ha ordenado. Y entonces él menciona de los deseos malvados. El deseo que estamos hablando aquí es de lo que está hablando aquí. Pablo dice que no es un deseo, es un deseo malvado, es un deseo en el cual dice que esos deseos sexuales es un deseo que le quiere dar lo que el Señor prohíbe, una satisfacción que no le agrada al Señor. Usted ve todo esto, empieza a unirse y empiezan a estar unidos por el mismo pensamiento. Y es lo que dice el Señor, tienes que destruirlo. Cuando pide algo, cuando quiere algo, la avaricia, que quiere lo que no es suyo. Ese es un gran término para lo que está pasando aquí en nuestra sociedad, que nada es suficiente, quiero más y quiero más. Es ese apetito insaciable por actividades o cosas que nunca serán suficientes, porque el querer algo ajeno está prohibido en el mandamiento número 10, lo mismo de querer o desear la mujer ajena o la pareja ajena. Más de unos dicen que cuando usted tiene la avaricia y después usted quiere lo ajeno, entonces dice que lo que yo quiero es más importante de lo que el Señor me ha dado. Nos dice, ama al Señor con todo su corazón. Este es el primer mandamiento, pero nosotros decidimos en este momento que decimos, yo creo que hoy voy a amar a mí mismo más que al Señor. Bueno, yo sé que el Señor dijo que no, pero yo creo que esta vez voy a hacer lo que quiera. Yo sé que el Señor dice que es un pecado, pero no creo que sea tan malo. Realmente no estoy haciendo nada malo y no estoy pensándolo en mi mente. La pornografía puede decir uno, no es algo tan malo, solamente son deseos en la mente. Quiero algo más que complacer al Señor. Si ponemos todo esto junto, nosotros nos podemos dar cuenta de estos deseos que son más grandes que la obediencia, y nosotros tenemos que matar todas estas ideas que vienen a nuestra mente. Empieza con esta avaricia que el Señor dice no, pero no es el no, pero yo quiero.
esto, Señor. ¿Cuántas veces alguna vez en una sociedad dice, es que me tengo que amar a mí mismo primero? Y en lo que yo quiero, en lo que yo pido, tengo que alimentar ese deseo dentro de mí. Y entonces empieza esa pasión que dice, debe de haber algún modo que pueda sacar este pensamiento, esta energía. Y entonces todo eso sucio nos llena la mente y empieza la gente sin pensar a actuar de un modo inmoral también, no solo pensarlo. Y porque este es el modo en que nuestros corazones han estado engañándonos. Bueno, podemos empezar, bueno, realmente no lo hice. Pero el Señor dice, no, es muy tarde. Mateo 5 dice, tú has oído que yo te dije que no puedes, tú no debes, habéis oído que dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y es por eso que la pelea es tan fuerte, porque el enemigo vive dentro de nosotros. Y ahora yo lo entiendo, Satanás quiere destruirnos. Cuando decimos tenemos que ser cuidadosos, como dice primero de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda acecho como el león rugiente buscando a quien devorar. Él puede atraparnos de cualquier modo que busque y si nosotros caminamos por el espíritu podemos resistirlo. Pero si usted cae en un pecado sexual, no es porque el sistema que controla a Satanás le permitió obtener mucha información, mucha tentación, no era mi culpa, él me arrastró al pecado, diría uno, el enemigo. No. Usted se sucumbió a ese deseo porque usted no los mató antes de que fueran tan poderosos. Todos los deseos, el pecado de entre nosotros empieza en nuestro corazón. No tome mi palabra, vea lo que dijo Jesús acerca de eso en Marcos 7:21-23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Satanás, él entiende y pone estas tentaciones enfrente de nosotros. A menos de que nuestro corazón entienda lo que estamos enfrentando, podemos caer. Y por favor, no crea que usted diga, bueno, el Señor me puso en estas circunstancias, ¿yo qué podía hacer? Me dio un mal esposo, me dio tal cosa, es la culpa del Señor por mis circunstancias adversas. Santiago habló de esto en el 1 del 13 al 16, que nadie diga cuando has tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede tentar con el mal, Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Santiago nos está hablando de aquí ese mismo proceso que empieza con un deseo que está equivocado, que crece en nuestro corazón y que empieza a engañarlo, y que si usted no lo para y no lo reemplaza con la palabra del Señor y lo entretiene en su mente, le gusta pensarlo, contemplarlo, no está tan malo, ¿sí? Y si usted no lo destruye, este deseo puede salirse de control, y cuando usted lo alimente y cuando le da más combustible, es cuando pecamos y vienen las consecuencias. Usted tiene que pelear esa pelea contra la inmoralidad sexual y se va a dar cuenta que la pelea empieza dentro de su corazón, dentro de usted. Usted tiene que alimentar su corazón con la palabra del Señor, con su verdad. Y si usted sigue alimentando
ese pecado dentro de sus ojos y su corazón, entonces lo hará más fuerte. Yo leí de un comentador que realmente no quiero hablar de él, o sea, no es realmente alguien que yo pueda entender o apreciar, pero dice, para matar debes de cortar sus líneas de suministro. Es inútil y autoengañoso lamentarse de la incapacidad de uno para resistir la última etapa de la tentación, cuando las etapas anteriores han pasado desapercibidas o incluso recibidas con gran entusiasmo. Si usted sigue alimentando a la carne, no se sorprenda a dónde lo va a llevar. Bueno, era solamente un traje de baño, era solamente una ropita sexy o algo. Bueno, solamente era algo así como una pornografía fuerte, era algo así un poco de la película. No, pare eso, no se engañe a sí mismo. Usted ya sabe, no se engañe a sí mismo. Usted no tiene otra opción más que el pelear eso, esa tentación. Y la pelea empieza dentro de usted. Cuando usted pelea esta pelea a muerte, usted no tiene nada que hacer más que seguir peleando. Y el tercer punto que tenemos aquí es no subestime el odio de Dios contra el pecado. Y es lo que dice Pablo, cómo nosotros tenemos que matar todo eso en el versículo 6. Porque es por estas cosas que la ira del Señor vendrá contra los hijos de la desobediencia. Y todos los pecados caen cortos de la gloria del Señor. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, sea hecho culpable de todos. Así que cuando usted, sabiendo cómo el Señor detesta el pecado, ya sea pecado o sexual, y si usted no se viene y busca a Jesús y evite esa inmoralidad, usted va a causar la furia del Señor. Nosotros tenemos que entender que el Señor odia tanto esto que nosotros no tenemos que ver con cosas que el Señor detesta. Y por el tiempo no lo voy a leer ahora, pero yo le voy a decir que vaya a un pasaje familiar de Romanos 1:18 y lo siga. Porque en este mismo Pablo está hablando de la actitud contra el corazón de un hombre. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que conoce acerca de Dios es evidente dentro de ello. Regresando al versículo 22, dice, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y por esa misma razón el Señor los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la cual contra la naturaleza, y de la misma manera también hombres con hombres, abandonándose a su lujuria con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y así como ellos se dieron recibiéndose a sí mismos el castigo correspondiente a su extravío, y los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los practican, que los hace que practiquen tales cosas que son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican. Y así es mismo como el Señor ve la inmoralidad sexual. ¿Queremos ser identificados como aquellos de una mente perversa y sucia? La ira del Señor refleja el odio al pecado.
Y Pablo nos está diciendo que tenemos que pensar y analizar esto y tenemos que exterminar estas cosas porque el odio, la furia del Señor se va a manifestar en estas cosas. La Biblia lo hace muy claro y las escrituras de Pablo, la inmoralidad, no pueden estar, no pueden coexistir. Ser cristiano y la inmoralidad no puede coexistir si usted piensa, vive una vida que es agradable al Señor. Y aún así usted se envuelve en la inmoralidad sexual o en, ya sea físicamente o en su misma mente, usted se engaña a sí mismo. Efesios número 5, de 3 al 5, pero que la inmoralidad y toda la impureza, avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien son acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros no podemos jugar con las cosas que el Señor odia. El Señor y su rabia va a ser desencadenada. No es un temperamento, sino es un modo justo y poder de tener, de dar juicio y castigar el pecado. Da mucha pena cómo nosotros podemos ver cualquier pecado y principalmente el pecado sexual. La Biblia lo hace claro. No hay nada que se pueda esconder de los ojos del Señor. Y no hay, en los Hebreos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que fíjese cómo Él usa estas cosas, que aparte de Jesucristo, todas las personas que se envuelven en estas cosas algún día van a experimentar el juicio. Horrendo es caer en las manos del Dios vivo. Cuando dice, bueno, yo solamente veo, no toco, digo, es una pequeña fantasía que hacer algo. Bueno, yo estoy diciendo, estoy pensando en cosas que pasaron antes, mi pasado no es gran cosa, es solamente una platiquita, algo simple, no estoy haciendo realmente nada. Estamos almorzando juntos, pero yo sé que alguien que salía antes en mi pasado, pero solamente es una conversación. Incluso, aunque estoy muy emocionado por esta plática. Gálatas 6, 7 al 8, pero no se deje engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Por favor, no subestime el odio del Señor por la inmoralidad, contra la inmoralidad. No permita usted pensar que no es un gran problema. Si esto ocasiona la ira del Señor, esto es un problema. Para algunos de ustedes, si usted tiene una vida en el cual está amarrado a este pecado, usted tiene que examinar su corazón. Efesios 5:5, porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro, que esto es idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si esto es todo lo que usted sabe, tiene que arrepentirse hoy mismo y pedirle al Señor que le dé piedad y perdón por esto, en el nombre de Jesús. Pero yo quiero confiar que la mayoría de ustedes que es auténticamente salvo, que usted está tratando de pelear esto. Algunos bastante bien, algunos no tan bien. Yo creo que a momentos, a veces el Señor no permite que se haga lo que
se quería. Nosotros pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pero entienda, la Biblia es muy clara que el Señor va a disciplinarnos. En Hebreos 12 del 5 al 6 dice, además habéis olvidado la exhortación de cómo a los hijos se nos dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. No deje que le gane este pecado. Y nos trae al último punto que quiero hablar. Usted no tiene ninguna otra opción más que pelear. El enemigo está dentro de nosotros. No subestime el odio de Dios contra el pecado. Nuestra salvación hace la victoria posible. Y todo lo que yo le he dicho en este momento es verdadero. A mí no me gusta hablar de esto más que lo que es necesario, porque yo estoy hablándome a mí mismo primero que nada, porque yo sé qué difícil es esta batalla, porque la peleamos 30 años. He estado yo en esta misma pelea, en estos pensamientos. No es divertido. No es algo que es de gusto, sino más bien es una pelea que nunca cede. Es una pelea que tenemos que enfrentar todos los días. Y estoy aquí en cierto contexto. Yo recuerdo siendo un creyente muy joven en una reunión de hombres que estaba en los 80s, estaba hablando de su dificultad de un hombre de 80 años con el pecado del sexual. Y no, parece ser que aunque uno madure, si usted tiene vida, usted puede enfrentar esta tentación. ¿Puedo cerrar este mensaje dándole esperanza? Nosotros tenemos esperanza, nosotros podemos vencer a este enemigo porque la Biblia nunca nos pediría que hiciéramos algo que es imposible. El Señor nos ha dado todas las herramientas que necesitamos, primero que nada removiéndonos de nuestra vida anterior de vida. Esto es lo que dijo Pablo y habla de las cosas que tenemos que hablar, porque él dice que si la ira del Señor, cuando él nos dice que entonces una vez cuando nosotros no éramos creyentes y enfrentamos estas dificultades, no teníamos la habilidad de vencerlas porque éramos realmente esclavos al pecado, a los deseos de la carne. Esto era lo que nosotros teníamos en nuestra vida, así eran las circunstancias. Y ahora Pablo dice, algún día caminaste tú en esto, algún día viviste tú en esto, pero ya no es quien tú eres o quien yo soy. Ahora nuestras vidas están en Cristo. Y yo le digo que la vida sí es una pelea diaria, pero nosotros tenemos la victoria diaria. Esto es un pecado serio por el cual el Señor murió, pero nosotros tenemos que seguir peleando y tenemos la esperanza porque el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado. Efesios 2:1 pinta una imagen muy linda de esta imagen. Y usted estaba muerto, en los cuales usted estaba muerto en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en un tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de la ira, de lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y cuando nosotros estamos peleando una pelea contra el pecado, un pecado sexual, el Señor está ahí.
Yo sé que no tengo duda que la gente puede pelear con esas tentaciones, pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para ser salvos. Nosotros no tenemos que vivir en ellas, quedarnos en ellas. El Señor nos dio su espíritu para poder vivir dentro de él, para recordarnos de la palabra del Señor. Y hay muchos versos en Juan 14:26 dice, pero el Espíritu nos recuerda de la verdad. El segundo de Timoteo dice que el Señor nos está dando todo para equiparnos de toda la palabra para sobrellevar esta tentación. El segundo de Timoteo dice que el Señor nos da todo lo que necesitamos para ganarle esta tentación. Y yo regreso a la promesa de esta palabra. Cuando hemos memorizado muchos, pero cuando yo era un nuevo creyente, yo la leí una vez, pero el 1 Corintios 10:13 dice, escuche con atención a la promesa que el Señor nos ha dado, porque nos garantiza que nosotros podemos hacer lo que Pablo nos está haciendo y podemos destruir ese pecado. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de poder resistirla. Si usted está con esa dificultad y si usted me escucha aquí decir pelea más fuerte, entienda que no está solo. Aquí hay otra gente también en la misma batalla y el Señor nos ha prometido que usted nunca va a tener que sucumbirse y que cuando esta tentación venga, ya sea del que sea e incluso el deseo sexual, usted va a prevalecer y va a ganar porque el Señor lo ayudará. Lo mismo ya sea que contacte, a lo mejor tiene que, perdón, posiblemente tiene que hacer grandes cambios, desconectarse de alguien de las redes sociales, apagar esa computadora, dejar de leer esos libros, tener ciertos contactos y evitar ciertos contactos, pero el Señor le va a dar lo que necesita para vivir una vida en la cual usted va a ganar esta batalla. Pero también quiero que usted se dé cuenta que vamos a pelear hasta el final, de que mientras usted respire, usted puede ganar. Esto es algo que es un comentario que está dentro de la vida de un hombre que tuvo la oportunidad, una gran oportunidad de ser sabio, el hombre tan sabio como el rey Salomón. Él le dio una sabiduría increíble, lo usó de modo increíble, hasta leer, hasta escribir escrituras sobre la sexualidad y la pureza sexual. Pero su vida es una gran tragedia de lo que pasa cuando nosotros no ponemos a muerte los deseos de la carne. En el primero de Reyes 11 vemos este comentario. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no nos uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón de sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, las mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Así que no dude que cualquiera de nosotros podemos ser las víctimas puede ser este comentario aplicable a nuestras vidas. No permita que esa epidemia de la inmoralidad le afecte y lo haga víctima. Y si ya ha llegado ahí, acábela. Que las palabras de Pablo en el 1 Corintios 6 y el 18 dijo que sea la oración sincera en el corazón de todos nosotros
Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, en el cual tenéis de Dios y no es de nosotros? Pues es el precio de haber sido comprados, por tanto, glorificar a Dios en su propio cuerpo. Oremos. Padre, oramos de que tú nos ayudes a encontrar la verdad y la claridad de tus palabras en nuestro corazón. Señor, nosotros tendremos que ser la sal, la luz y un testimonio poderoso de lo que pasa en este mundo. Los miembros de tu iglesia, de que estamos conviviendo en una sociedad, en una inmoralidad sexual que es epidémica, que está en todos lados, que nos puede tocar a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver con claridad la batalla enfrente de nosotros. Recuérdanos de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Tú nos amas, Señor. Tú quieres que ganemos esta pelea. Tú nos has dado la habilidad de ganar. Y por tu gran amor nosotros podemos obedecer. Ayúdanos a sobrellevar y ganar este pecado. Y si alguien está aquí, Señor, que está convencido de que tú has abierto su corazón, de que están perdidos dentro de ti, nosotros oramos de que ellos puedan entender de que no importa cuánto tú odias tanto el pecado que mandaste a tu propio Hijo a morir por nuestro pecado en la cruz. Y Señor, por todos aquellos nosotros que te conocemos, que sea tu palabra acerca de es la pureza sexual, sea importante y esté dentro de nosotros grandemente para que podamos glorificarte con nuestros cuerpos. Oramos todas estas cosas en el nombre del Señor. Amén.